Hola, buen día. Creí necesario un espacio donde me pudiese explayar mejor sobre lo que sucede en mis terapias y por qué las he elegido. Siento que el compartirlo le va a dar más coherencia a todo, así que el día de hoy les hablaré sobre el Reiki. ¿Por qué hago Reiki? ¿De qué forma me ayuda a mí? ¿Cómo llegué a él? ¿Y cómo han sido las sesiones que entrego? Si en algún momento les interesa conocer historias más detalladas, casos aislados, díganme. Y lo otro que les quería comentar es que yo escribí todo lo que tenía para compartir hoy, así que ahora lo estoy leyendo. Por si en algún momento mi voz suena media automática, es porque estoy leyendo. Esto algunas personas lo saben, pero yo siempre de chiquitita fui media metida con las energías, el Reiki, media mística. De pequeña miraba a las personas y sabía sus dolores o si habían discutido con alguien. Incluso de pequeña también veía el aura en las personas, pero no lo sabía, ni qué era ni cómo controlarlo. Y la verdad era muy molesto porque no me dejaba ver la pizarra en clase. Por lo mismo suprimí esta habilidad y no supe más de eso hasta los 13, 14 años, cuando llegó a mí un libro que hablaba de hecho del aura, cómo verla, sus colores, significados y demás. Lo leí y practiqué hasta que volvió esa habilidad. Ahí crecí curioseando sobre distintas cosas, el péndulo, el aura, el I Ching. Crecí y entre los 18 y 20 años caí en una depresión muy grande, que quizás siempre estuvo, pero se detonó cuando volví a vivir a Chile, a Temuco. El llegar a un lugar con tanta gente apurada, el ritmo de la ciudad y eso sumado a mis propias heridas emocionales, mis pensamientos limitantes, me tenían en una depresión muy fuerte. Llegó un momento en el que pedí ayuda a una amiga, le dije que necesitaba un psicólogo y ella me sacó la hora, me buscó ayuda, todo. Y en el lugar donde atendía a la psicóloga también atendían con distintas terapias y entre ellas hacían lectura del aura. Ahí reconocí el nombre y dije, ¡ay, ya, yo también quiero! La señora del aura se llamaba Patricia y no era de acá de Temuco y ya no sé nada más de ella, ni sus redes sociales, nada, nunca más la volví a ver, pero sí me acuerdo que ella transmitía mucha paz, mucha luz, en sus ojos se veía mucha alegría y de cierta forma yo la miraba y sabía que la vida podía ser bonita y que entonces podía ser bonita para mí también. Además de que ella también tenía una historia de superación muy intensa. Y entonces comencé a atenderme una semana con psicóloga, otra semana con lectura del aura, que al final lo que ella hacía en lectura del aura era un trabajo mucho más completo que solo leer el aura. Sí, veía mi aura, pero también me hacía Reiki y me ayudaba con muchos bloqueos. Solo que quizás en ese momento yo todavía no lo entendía del todo. Cuando yo salía de las sesiones de Reiki, salía con toda esa esperanza y energía que uno necesita para seguir adelante con la vida. Y de hecho sentí como mi vida comenzó a cambiar también por fuera. Las personas que se acercaban a mí, las oportunidades, todo mi día cambiaba y la gente me trataba diferente de hecho. Además me ayudó a comprenderme a mí misma a un nivel más profundo. Y es sumamente importante conocerse y con la psicóloga conocí a mi mente, con la lectura del aura conocí a mi alma. Con el tiempo no solo fui aprendiendo de mí, sino de cómo funciona el mundo energético y así pude comprender muchísimas cosas. Me di cuenta que de pequeña canalizaba mensajes, hacía reiki animales y a mí misma sin darme cuenta. Entendí el por qué siento de la forma que siento, el por qué siempre me pasaron cosas paranormales y qué era cada una de esas cosas que me pasaban. Después con la psicóloga me dieron de alta y dejé de ir a Reiki, pero yo se lo recomendé a todo el mundo porque me hizo muy bien, que aprendí mucho, porque me dio paz, me ayudó a conectar con mi sabiduría, me ayudó a conectar como a nivel espiritual con la vida y pude sentir cómo mi propia alma pudo expandirse más y dejarse ver. Todo ese tiempo fue como si una parte de mí que estuvo tapada por mucho tiempo al fin pudo despertar o pudo ver la luz del sol. Así al tiempo después supe que había un curso de Reiki que harían en el mismo lugar
y fue igual de maravilloso. Fue muy lindo ese curso. El comprender y sentir la energía en la palma de las manos, el sentir la energía de las demás personas. Y estuve practicando Reiki solo para mí un buen tiempo y con amistades familiares, sin atreverme a ofrecerle a otras personas y sin atreverme a recibir dinero por ello, hasta que finalmente lo intenté y luego no pude parar. Para mí no hay otra opción más que dedicarme a hacer lo que amo, no solo por una decisión personal, sino también por una necesidad de mi cuerpo, de mi mente, mi espíritu. Y cada sesión es única, pero a medida que pasa el tiempo siento como las sesiones se vuelven cada vez más profundas. Al principio para mí era chakra abierto, chakra cerrado. ¿Qué significa cuando un chakra está abierto? ¿Qué significa cuando está cerrado? Y luego fue, en cada chakra puedo sentir emociones, recuerdos y necesidades diferentes. Luego comencé a ver los otros canales energéticos que nos conectan con el cielo y la tierra. Después los parásitos energéticos y seres del bajo astral que se adherían a las personas. Incluso más adelante supe de trabajos energéticos que le habían hecho a las personas, como amarres, entierros y congelaciones, o no sé cómo se llama, congelaciones. Luego comencé a ver situaciones del pasado que atormentaban a los clientes y que se podía enviar Reiki a esas situaciones del pasado para ayudarlas a sanar o a que se suelte un poco la emoción atrapada, para que ya no estuviesen tan latentes. Una vez le hice Reiki a una pequeña y la energía de hecho se envió sola también hacia su hermano, que lo necesitaba ya que estaba pasando por un momento muy difícil. Después también he presenciado iniciaciones en donde seres de luz despiertan fractales de nosotros mismos o activan energía de ellos en nosotros. Y muchas veces se presentaron después ya seres queridos que ya habían partido a entregar valiosos mensajes, o en su mayoría a entregar amor en forma de energía. Una energía tan envolvente que se podía sentir como un abrazo y el amor incondicional de esos seres que trascendieron. Creo que lo último que he vivido en una sesión de Reiki fue una fragmentación del alma. La persona había vivido una situación muy difícil y al no poder con ella, se dejó en el olvido a sí mismo, a una parte de sí mismo, para que la otra parte pudiese continuar con su vida, seguir funcionando. Pero la parte que se había separado estaba ahí, abandonada, por lo que ahora él ya no sentía energía, no sentía fuerzas y a pesar de estar mejor, literalmente no se sentía completo. Y en esta sesión eso es lo que pude ver. Y ya que las condiciones así lo daban y él ya estaba preparado, se pudo hacer una reunión y una fusión de ese fragmento de su alma que estaba perdido y abandonado, y que era la parte que lo conectaba a su vulnerabilidad, a sus necesidades y conexión emocional. Estoy segura que ese fragmento contenía cositas aún más valiosas, cosas claves para su vida esperando despertar. Pero en el Reiki la información que me llega es la que el cliente está preparado para recibir. Un día puedo hacer una sesión muy compleja, muy intensa, con mucha información, y al día siguiente toca una sesión como, entre comillas, simple, o con una información más resumida, más superficial. Jamás llega la información que el cliente no va a estar preparado para recibir, y es una de las protecciones que uso al momento de hacer Reiki. Yo hago preguntas y los guías o ángeles responden. Yo escucho y nada más. No indago más allá ni trato de presionar. Yo solo soy un canal de la energía, una persona que la interpreta y ayuda como a guiarla en su curso necesario. Es algo que hago con mucho amor y mucho respeto. Y en ese proceso he tenido que aprender a dejar mis preocupaciones y mis inseguridades de lado. Todo por el mayor bien de la persona que estoy atendiendo. Muchas veces me había pasado de que me daban poca información y yo quedaba como, ¿y eso nomás? No, algo más profundo, algo de una vida pasada, no sé. Pero al final la información que entrego me doy cuenta que siempre es la necesaria, la suficiente. Y si no me llega esa información extra es por algo, y aprendí a respetarlo. Gracias a Dios, los angelitos, la energía siempre me ha guiado y yo he sabido escuchar.
Además de que no olvidemos que los guías tienen formas muy llenas de sabiduría de responder, y que si a veces presionamos demasiado por una respuesta que nosotros queremos escuchar, estamos como insistiendo desde el ego, y puede que nos terminen respondiendo al final otras energías, no seres de luz. Al final son cosas que si no llega el mensaje, el cliente no necesita saberlos, y entonces yo tampoco. El Reiki es una terapia con la que yo siento que realmente me puedo explayar, ser creativa, usar todos mis dones, mis capacidades. Y lo mejor es que cada día que pasa, cada sesión que hago se va expandiendo más y más, va profundizando más. El efecto que veo en Reiki es como un efecto dominó. Si tú eres, no sé cómo explicarlo muy bien en realidad, pero si tú eres un canal de agua y alguien mueve una piedra en ese canal de agua, entonces el curso que toma esa agua va a cambiar. El curso que va a tomar desde que está esa piedra ahí, e incluso la velocidad con la que llega el agua hacia ese punto también va a cambiar. Entonces a veces las personas hacen Reiki, cambian por dentro y lentamente comienzan a cambiar por fuera. Eso sí, siempre en toda terapia hay cosas de las cuales debemos hacernos cargo, cosas que cambiar, que sanar, cosas internas que trabajar, porque obviamente si no, nada va a cambiar. Es por eso mismo que yo creo que mi sanación fue tan rápida, porque además de conectar con mis emociones, con mi energía, gracias a la terapia psicológica también pude hacerme responsable de las heridas emocionales que yo tenía. Reiki es una terapia muy mágica que se ajusta a todos. Desde el 2019 que estoy atendiendo y solo puedo recordar a una persona que no le gustó la sesión. Era una mamá que me pidió una sesión para su hija. Y durante la sesión pude ver situaciones quizás incómodas y que no tenían como a su hija del todo bien. Fue una sesión un poco compleja. La pequeña era feliz, pero había algo más sucediendo que la tenía como en un pozo de tristeza en su corazón. Y cuando le dije a la mamá lo que había sentido, a ella me dijo, igual respetuosa y todo, que no le hacía sentido, que su hija era feliz y listo. Ya, pero en esta situación igual hay que tener en cuenta de que la persona que opinó sobre el Reiki no era la persona que recibió el Reiki, y que el tema con los niños siempre va a ser más complejo también. A todo el resto de personas que he atendido les ha gustado la sesión. A veces en plena sesión han salido lágrimas, otras veces un poco de risa, la mayoría se duerme, la mayoría ronca. Y la gran mayoría salen con esa sensación de paz, calma, como expansión, como agradecidos. Otros salen como con sueño, como muy relajados, y todos siempre muy agradecidos. Muchos me preguntan a mí o se preocupan de si yo quedo cansada o con alguna mala energía después de la sesión, pero la verdad es que esa misma sensación de plenitud, paz que experimentan mis clientes, la experimento yo. Cuando veo sus tristezas, siento la tristeza. Cuando llegan esos seres amados a entregarles amor, yo siento el amor igual. Y experimento la magia de cómo se transmuta la energía, de cómo se libera. Así que por supuesto siempre quedo en paz, con plenitud, feliz y agradecida de poder presenciar lo que siempre supe que existía, la magia. Bueno, eso es todo lo que podría decirles por ahora sobre el Reiki y mi experiencia con él. Espero que se entienda bien todo lo que hablé, que no haya hablado muy rápido. Y si tienen dudas, algo más que quieran saber, como siempre les digo, háblenme. Gracias por escuchar hasta aquí. Nos vemos. Les mando un gran abrazo.